Muy buenas tardes a todas y a todos quienes se conectan a esta nueva clase del curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estamos ya en nuestro módulo 13, en esta primera clase del módulo, que trata sobre el principio de igualdad y no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. En esta oportunidad estamos con la profesora Estefanía Esparza Reyes, quien es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, es académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera, es también integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile y principalmente se dedica a la docencia e investigación en materia de grupos desaventajados. Profesora Esparza, queremos agradecerle enormemente su tiempo y su disposición y tiene entonces sus minutos para exponer y luego tendremos una ronda de preguntas con las y los estudiantes que están conectadas y conectados a esta clase. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Estoy muy contenta de poder compartir con personas hoy día de distintas latitudes. En el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos del derecho a la igualdad. Voy a compartir presentación. ¿Se ve? Sí, perfecto. Súper. Bueno, en el día de hoy yo les decía, vamos a hablar sobre las nuevas dimensiones de la igualdad. Y respecto de eso vamos a ver si existen una o varias igualdades. Vamos a hablar sobre las distintas concepciones de igualdad, es decir, vamos a abordar la igualdad formal, la igualdad material, la igualdad como no discriminación y la igualdad como no subordinación. Vamos con la primera pregunta. ¿Existen una o varias igualdades? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, la verdad es que pareciera ser en principio que existe una sola igualdad. Sin embargo, podemos afirmar que el derecho a la igualdad, no solamente la igualdad como palabra, sino el derecho a la igualdad, es un término polisémico. Y es necesario decir que es polisémico, es decir, que tiene varios significados para además distinguirlo de la igualdad del derecho a la igualdad. Y esto es importante porque de alguna manera lo que hay que hacer es distinguir el ámbito del ser y del deber ser, donde la igualdad, es decir, la identidad que puede existir entre distintas entidades, pertenece al ámbito del ser a modo de descripción, y en cambio cuando hablamos del derecho a la igualdad estamos hablando del ámbito del deber ser. En otras palabras, lo que quiero señalar es que es necesario distinguir siempre el derecho a la igualdad de la igualdad, porque incluso piensen ustedes que hay algunos autores que han sugerido que el derecho a la igualdad, más que un derecho a ser igual, sería una especie de derecho a ser diferente. Estas distintas concepciones de igualdad, la verdad es que ocurre algo bien interesante con ellas. No es necesariamente que una vaya superando a la otra, sino que en realidad estas distintas concepciones de igualdad van coexistiendo unas con otras. Y en este caso, por eso encontramos derechos como derecho a la igualdad formal, derecho a la igualdad material, derecho a la igualdad como no discriminación o derecho a la igualdad como no subordinación. Entonces, recordemos que el derecho a la igualdad es polisémico, que existen varias concepciones que coexisten y que existen varias, como decíamos, varias concepciones que pueden ser muy diversas entre sí. Estas concepciones de la igualdad, la verdad es que surgen en momentos históricos distintos. Vamos a ver un poco más adelante que, según la mayoría de los autores, la primera concepción de igualdad en surgir fue la igualdad formal. Sin embargo, hay otros que sostienen que fue la igualdad material. Ahora bien, es claramente reconocible el periodo histórico asociado al surgimiento de ese derecho a la igualdad. Entonces, hay un fuerte componente contextual dentro de todo esto. Ahora, además de este componente contextual, es necesario decir que cada una de las nociones o de las concepciones de igualdad surgió en circunstancias fácticas distintas, ¿ya? Y eso marca un poco esa concepción que nosotros tenemos.
Es importante señalar de igual manera que los significados pueden diferir considerablemente. Pensemos que en algunos casos, por ejemplo, se ha señalado que la igualdad formal es el derecho a un trato igual, mientras que el derecho a la igualdad material sería el derecho a un trato distinto. Entonces es necesario saber que sus significados pueden ser completamente, no sé si completamente, pero muy, muy distintos. Y también que existe una importante diversidad de nomenclaturas. Por ejemplo, seguramente a ustedes les suena la igualdad de trato, que no cabría necesariamente o de manera fácil al menos en ninguna de las concepciones de igualdad que hemos mencionado. Entonces hay una gran diversidad de nomenclaturas en relación a la igualdad o al derecho a la igualdad propiamente tal. Pero ahora analicemos un poco cuáles son estas clases de igualdad. Partamos por la igualdad formal. Para gran parte de la doctrina, la igualdad formal podría reducirse a la fórmula aristotélica de justicia, la que nos dice que hay que tratar igual lo que es igual y distinto lo que es diferente. Sin lugar a dudas, la igualdad formal es un derecho fundamental, de esto no hay duda, y habría sido anunciado por primera vez por Leybold como forma de unificar estatutos jurídicos. Esto quiere decir que cuando surge, ya les adelanto un poco, cuando surge la consagración de la igualdad formal a través de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1789, fue a través de la igualdad que se eliminaron los distintos estamentos, y no solamente los estamentos, sino se eliminaron los distintos estamentos que regían a las personas. Esto quiere decir que se entendió que la igualdad formal nos iba a servir no solamente, o lo podemos interpretar de esa manera, no solamente como un derecho fundamental, sino también como la consagración o como la profundización del Estado de Derecho. Ahora, en lo que no hay duda es que la igualdad o la igualdad formal particularmente, consiste en un trato igual para todas las personas que son iguales. Sin embargo, se discutiría si comprende o no la segunda parte de la fórmula aristotélica. Esto es tratar distinto a lo que es diferente, porque para algunos autores, aunque minoritarios, la verdad esta doctrina es más bien minoritaria, esta segunda parte correspondería más bien a la igualdad material. Ahora es importante preguntarse qué es lo que resguarda esta igualdad formal. Y la verdad es que más allá de que se considere que hay que tratar igual lo que es igual y distinto lo que es diferente, pareciera ser que lo que lleva, lo que trasunta es la idea de abolición de privilegios. Lo que se pensó es que se podían abolir los privilegios que existían a través de un trato igual a los que eran iguales. Y eso es importante porque a la hora de interpretar la igualdad formal desde mi perspectiva, tendría que darle un enfoque más material, es decir, recordando cuál es su finalidad dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Entonces recordemos que la igualdad formal, aunque su manera de plasmación desde la perspectiva tradicional haya sido muy formal, la verdad es que tiene un componente material importante que tiene que ver con la abolición de privilegios. Ahora, ustedes se podrán preguntar, y muy bien, eh, ¿cuál es el criterio para designar lo que es igual y lo que es distinto? Porque todas las personas somos en alguna medida igual y en alguna medida distinta. Por ejemplo, el hecho de ser mujer, si yo les pregunto a ustedes, van a decir, bueno, no es relevante para atribuir derechos. En realidad todos debiéramos ser iguales en derechos, pero si yo les pregunto si ser mujer es relevante para conceder un permiso prenatal, la verdad es que es bastante importante, ¿cierto? Entonces, no hay criterios que sean generales para poder designar lo que es igual y lo que es diferente. Entonces eso tiene que hacerse de alguna manera o desde alguna perspectiva caso a caso, y eso genera varios inconvenientes.
La igualdad material, yo les decía que podemos situarla en un momento histórico con posterioridad al surgimiento de la igualdad formal, pero algunos autores han señalado que sería anterior a la igualdad formal y han encontrado incluso algunos escritos de Rousseau en los cuales se ha hablado de esta igualdad material. Pero la verdad es que en términos más concretos y en términos de regulación, la primera vez que la encontramos es en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en 1900, ahí me equivoqué, en 1917, y en la Constitución alemana de Weimar de 1919. La igualdad material se encuentra absolutamente ligada a los derechos económicos y sociales. De hecho, varios autores identifican completamente la igualdad material con los derechos económicos y sociales, pues se trataría en último término de una fórmula redistributiva de la riqueza. Es decir, a través de la igualdad material se logran condiciones fácticas más similares o relativamente similares entre las personas. Pero veamos de qué se trata. No hay completo acuerdo en su contenido. Algunas personas han dicho, ya esto ya se los adelantaba, que es que consiste en el tratamiento desigual a personas que son distintas, es decir, es la segunda parte de la fórmula aristotélica. Y estos autores, que es una doctrina minoritaria, la verdad, han dicho que la igualdad material no necesariamente tendría un contenido económico o redistributivo, ya solamente consistiría entonces en un trato distinto en los casos que son diferentes. Sin embargo, la doctrina mayoritaria ha sostenido que la igualdad material consistiría en el emprendimiento de acciones tendientes a superar situaciones de desigualdad económica. Es decir, consistiría en ciertas prestaciones que realiza generalmente el Estado. Digo generalmente porque en algunos casos se puede obligar a los particulares, pero generalmente el Estado para superar situaciones de desigualdad económica, es decir, para lograr mayor igualdad en términos fácticos, en la práctica, ¿ya? Desde esta perspectiva, siguiendo esta última noción que nos habla sobre la superación de situaciones de desigualdad económica, la verdad es que a su vez la doctrina vuelve a dividirse. Y desde esta perspectiva hay algunos autores que sostienen que la igualdad material consistiría en la igualdad de oportunidades y otros que consistiría en la igualdad en los resultados, ¿ya? Cuando hablamos de igualdad en los resultados, nos estamos refiriendo a la prestación económica directa para que todas las personas tengan exactamente la misma prestación. Es decir, todos, independientemente de lo que hagamos, vamos a ir, por ejemplo, a los colegios con la misma calidad, con las mismas condiciones, vamos a tener una canasta solidaria independientemente de si nosotros la necesitamos o no. Va a ser para todos iguales. En cambio, la igualdad de oportunidades o igualdad en el punto de partida plantea que existe una especie de competencia o de carrera entre nosotros donde el Estado principalmente debe proveer de ciertas condiciones de inicio para que las personas puedan continuar después con su proceso de adquisición, por ejemplo, de bienes materiales. Un ejemplo de esto serían las becas, donde se les da esa especie de puntapié inicial para que las personas puedan continuar con su vida después y puedan ellos mismos tener las condiciones de vida de acuerdo a lo que, en teoría, a lo que se esfuercen. Sabemos esto sí que en muchos casos no es real, sino que termina siendo una farsa, porque no en todos los casos efectivamente las personas, aunque se entreguen ciertas prestaciones, van a estar exactamente en las mismas condiciones. Y me interesa recordarles también respecto de esto que para la mayoría de la doctrina la igualdad material no sería un derecho fundamental. Disculpen, ¿puedo interrumpir? No sé, Alejandro, ¿sí? Sí, ¿Pueden o al final? sí, pero Varios es por la cuenta. compañeros, sí, es por eso.
Sí, disculpe, profesora, estamos tratando de resolver un problema porque al parecer la cuenta de Zoom llegó al límite de 100, está la cuenta para 500 personas, entonces estamos averiguando qué es lo que pasó, pero de todas maneras la clase va a quedar grabada, así que para aquellas personas que no se han podido conectar hasta este minuto, van a poder verla de todas maneras. Pero lo estamos tratando de resolver para que puedan ingresar también todas las personas que faltan. Gracias para quien lo comentó también. Ahora sí, Vale. disculpe, profesora. No, no se preocupe. Bueno, sigamos. Entonces, estábamos hablando, íbamos a empezar a hablar sobre la igualdad como no discriminación. La igualdad como no discriminación es la concepción más extendida como contenido del derecho a la igualdad. No sabemos exactamente cuál es la relación que existe entre derecho a la igualdad y no discriminación. En algunos casos se han separado, probablemente ustedes han escuchado igualdad y no discriminación, y en algunos casos se ha entendido que la no discriminación sería uno de los contenidos de la igualdad, ¿ya? Sin embargo, pese a esta confusión, y hay muchísimas más confusiones dentro de la igualdad como no discriminación, la verdad es que es una norma común entre distintas constituciones y tratados internacionales. Es por eso que la Corte Interamericana ha dicho que la igualdad como no discriminación o que la no discriminación es parte del Jus Cogens internacional. El origen histórico de esta igualdad como no discriminación, fíjense ustedes, está en la cláusula de igual protección de los derechos de Estados Unidos de Norteamérica del año 1868. Y esto es bien relevante porque yo les voy a leer la cláusula y ustedes se van a dar cuenta que muy difícilmente podríamos extraer de ahí la no discriminación. Sin embargo, esto es lo que ocurrió. De aquí proviene la no discriminación. Esta cláusula de igual protección de los derechos contenida en la enmienda 14ª señala: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen. Ningún estado podrá privar a alguna persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni denegar a quienes se encuentren dentro de sus límites jurisdiccionales la igual protección de las leyes. Es increíble porque la verdad es que uno lo lee y no pareciera una cláusula de no discriminación, pero la Suprema Corte de Estados Unidos efectivamente de aquí extrajo esa idea. Esta cláusula que en principio fue interpretada de manera formal y que si nosotros la leemos y tuviéramos que hacer algún tipo de relación, estirando mucho, mucho, mucho el texto, podríamos decir, bueno, podría ser una cláusula de igualdad formal, pero la verdad es que esta igualdad formal fue dando paso a la igualdad como no discriminación. La primera interpretación en este sentido se produjo muy temprano, en el año 1880, a través del caso Strawder versus West Virginia, ¿ya? Y en este caso se decía que esta cláusula tenía por finalidad asegurar los derechos, ¿ya? Y particularmente solo respecto de los estados federados. Es decir, aunque se amplió un poco esta forma de igualdad formal, se amplió un poco, no fue completamente, no era completamente identificable. El cambio de paradigma vino recién en el año 1954, en el caso Brown versus Board Education, ya que fue un caso súper importante porque fue el que terminó con la segregación racial. Si ustedes recuerdan, la segregación racial fue una forma de relación que partió desde el Estado hacia los particulares, que se estableció en las leyes de Jim Crow y estableció la política de separados pero iguales. Esta política de separados pero iguales fue fue confirmada por el caso Plessy versus Ferguson de 1890 y establecía, entre otras cosas, medios de transporte separados, baños separados, escuelas separados entre las personas blancas y las afrodescendientes, ¿ya? Entonces el caso Brown versus Board Education, la verdad es que termina con esta doctrina de separados pero iguales, basándose precisamente en la no discriminación, y por eso es tan relevante. Profesora, ¿Sí?
Disculpe la nueva interrupción, pero probablemente no lo vamos a alcanzar a resolver el problema que estamos teniendo en este segundo. Lo que podemos hacer es, para aquellas personas que están fuera de la sala, retransmitir por YouTube esta parte de la clase. ¿Le parece bien? Por mi parte no hay problema. Perfecto. Vamos a hacer eso entonces para que puedan ver también esta sesión quienes no alcanzaron a ingresar a la sala. Gracias, profesora. Vale. Entonces, la igualdad como no discriminación, decíamos que proviene de la cláusula de igual protección de los derechos de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, si nos planteamos desde una perspectiva más actual, la verdad es que tampoco existe mucha claridad sobre qué es la no discriminación y particularmente sobre qué es la discriminación, porque hay distintas definiciones. Sin embargo, pareciera ser que las más extendidas provienen de tratados internacionales, particularmente de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Voy a leer simplemente la de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer porque son relativamente similares. Nos dice que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es decir, pone énfasis primero en que se puede tratar de una distinción, exclusión, restricción. En el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, habla también de preferencia, que se basa en en este caso, en el sexo, pero podría ser que se basa en cualquiera de las categorías sospechosas, en la religión, en el sexo, en la situación de discapacidad, en las preferencias sexuales, etcétera, y que tiene por objeto o resultado, es más actual hablar de resultado, menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio de los derechos fundamentales. Eso es más o menos la idea en cuanto a las definiciones. En realidad, durante muchos años, inclusive antes de estos tratados internacionales en el mundo hispanoparlante, se siguieron mucho los elementos de discriminación planteados por Rodríguez y Fernández en el año 86. Estos elementos planteaban en primer término que una discriminación era una diferencia de trato respecto de los demás sujetos, es decir, hay dos sujetos y a uno se le trata, o hay tres sujetos y a uno se le trata distinto. Pero la verdad es que estos elementos yo se los paso para poder hacer un contrapunto, pero en realidad esto está bien superado porque hoy día sabemos que también se puede discriminar por tratar igual casos que son iguales. Recordemos la segunda parte de la fórmula aristotélica. Eso tiene un nombre, se denomina discriminación por indiferenciación. Ahora, Rodríguez y Fernández también señalaban que tenía que tratarse de una diferencia de trato jurídico, es decir, de que esta diferencia de trato se plasmase en normas jurídicas. Y hoy sabemos que la discriminación también puede darse en relaciones entre particulares, entonces no solamente en una norma, sino también en la vida cotidiana. Esto no está tan en discusión y se refiere a que se utilizan las categorías sospechosas. Ya esto encierra la idea de dignidad, en el fondo de que se trata igual, que se trata distinto para Rodríguez y Fernández, pero podríamos agregar que se trata igual o se trata distinto basándose en alguna pertenencia a un grupo social subordinado, a un grupo social desaventajado. Me tratan distinto porque soy gay, me tratan distinto porque soy mujer, me tratan distinto porque estoy en una situación de discapacidad. También Rodríguez y Fernández señala la existencia de un ente vulnerador o discriminador. Con esto deja fuera la discriminación estructural, es decir, discriminaciones que no pueden atribuirse directamente a una persona, sino que consisten en un sistema
sistema que discrimina, una estructura discriminadora del cual no es responsable una sola persona, sino que somos responsables todos como sociedad. Y también, y este elemento se mantiene, es la privación o menoscabo de los derechos fundamentales. Es decir, existiría discriminación solamente en los casos que se afecta otro derecho fundamental. Yo tengo una opinión bastante crítica respecto de esta posibilidad, o sea, de esta obligación de que solamente se pueda discriminar en caso de que se afecte otro, o sea, que se tenga que afectar otro derecho fundamental. Yo creo que la discriminación, aunque no afecte ningún otro derecho fundamental, igualmente es, debe ser considerada de esa manera. Veamos, adentrémonos un poco en esta no discriminación. La verdad es que ya decíamos que habían distintos conceptos de discriminación, pero incluso dentro de los conceptos de discriminación nosotros podemos encontrar algunas diferencias. Y algunas de esas diferencias son de una enorme magnitud. La principal de ellas consiste en distinguir si la discriminación considera o no la existencia de grupos sociales. Y con esto me estoy preguntando en realidad si para configurar la discriminación, es decir, para que exista discriminación, se requiere o no que se trate de grupos sociales preteridos. Es decir, si puede haber algún tipo de discriminación que no se base en algunas de las categorías sospechosas que yo les mencionaba, como por ejemplo la religión, el sexo, la situación de discapacidad, la orientación sexual, etc. Y la verdad es que podemos encontrar dos grupos de definiciones de discriminación en este sentido. Algunos autores plantean, y algunas definiciones, incluso esto está plasmado, lo vamos a ver en el caso chileno, algunos autores plantean que no se requiere esta alusión a los grupos sociales para que exista discriminación. Y estas personas en realidad le reconocen un contenido de igualdad formal o más bien formal a la no discriminación. El caso paradigmático, lo vamos a ver, es el caso chileno, donde entienden la discriminación, que le ponen además el adjetivo de arbitraria, como la ausencia de una justificación razonable. Lo que configuraría la discriminación es que hay una ausencia de justificación razonable, no que se trate de algún grupo de una desventaja que tiene una desventaja histórica. En cambio, la mayoría de la doctrina, y esto lo podemos encontrar bien afianzado en los tratados internacionales, consideran que para que exista discriminación sí se requiere de esta alusión o de esta consideración a los grupos sociales. Y esto se basa en la historia de la no discriminación, que decíamos que estos casos de donde surgen la no discriminación son precisamente para proteger a los afrodescendientes, una categoría sospechosa, además porque en esta conducta que se basa en estas categorías sospechosas que generalmente no se pueden elegir, habría un mayor desvalor. Y además porque cuando nosotros pensamos que la discriminación sí considera a estos grupos sociales y no se puede configurar sin ellos, esto hace que sea más fácil la adopción de medidas de acción afirmativa, es decir, medidas tendientes a terminar con la situación de exclusión en la que se encuentran personas pertenecientes a estos grupos sociales. Veamos un poquito qué es lo que ocurre en Chile. En Chile, la verdad es que aunque conviven ambas nociones de discriminación, es decir, que algunas que consideran la existencia de los grupos sociales como la definición consagrada en el artículo 2 del Código del Trabajo, lo considera en la ley indígena o en la ley de discapacidad, la verdad es que parece ser mayoritaria la doctrina que entiende que la discriminación no considera a los grupos sociales. Esto se basa principalmente, en primer término, en que la forma en que entendió la Comisión de Estudios de la nueva Constitución
esta forma de igualdad fue la igualdad consagrada en el artículo 19, número 2, fue como ausencia de discriminación arbitraria. Y esa fue la forma que quedó plasmada en la ley 20.609, que es precisamente la ley Zamudio, la ley antidiscriminación, ¿ya? Este artículo segundo, en su definición de discriminación, dice que se trata de actos o omisiones que carecen de justificación razonable, ¿ya? Y aunque menciona algunas categorías sospechosas al decir en particular cuando se funden en criterios tales como la verdad es que solamente eso puede interpretarse que es a modo ejemplificativo. Entonces, en realidad, la ley Zamudio y la Constitución no consideran que para configurar la discriminación tenga que considerarse a los grupos sociales. De este modo, lo que ocurre es que la discriminación arbitraria, que es la tipificada en Chile, se asimila completamente a la igualdad formal, ya donde yo estoy discriminando si es que entrego un trato que es arbitrario, es decir, un trato que no tiene una justificación, que es caprichoso, que no es razonable, etcétera, ¿ya? Los efectos son los contrarios de efectivamente tener o considerar a los grupos sociales para configurar la discriminación. Los efectos son que se producen problemas para adoptar estas medidas de acción afirmativa, se obvia la historia de la consagración de la no discriminación y es efectivamente menos protectora. Entonces, recordemos que en Chile, aunque conviven estas dos nociones de discriminación, la verdad es que pareciera ser que prima la noción sin grupo social. Ahora, existe una noción distinta o una concepción distinta de, de la igualdad, del derecho a la igualdad, que se denomina no subordinación. Esta concepción no ha tenido mayor apoyo jurisprudencial, pero es relevante desde la perspectiva de la doctrina y se las quiero plantear. Fíjense que es un planteamiento que hizo un profesor de la Universidad de Yale denominado Owen Fish, quien basándose en los planteamientos feministas de los años 70 de la autora Catherine McKinnon, planteó que las sociedades actuales se encontraban divididas en castas. Y nos dice claramente, a diferencia de lo que ocurre con otras nociones de igualdad, nos dice claramente cuál es la finalidad de la igualdad. Y esta es la eliminación de castas, la eliminación de los grupos sociales o jerarquías sometidas. No es que él quiera eliminar los grupos sociales, sino que quiere eliminar que existan jerarquías dentro de los distintos grupos sociales. A ver, no sé si me da tiempo. Sí, lo voy a contar brevemente. Imagínense que yo quiero hacer una orquesta libre de discriminación y para eso voy a poner una mampara opaca e inclusive voy a poner alfombras para no escuchar quiénes son las personas que llegan a esa audición, ¿ya? Nosotros vamos a ser el jurado. Y resulta que a esa audición, cuando ya se termina la audición y se decide quién queda y quién no, las personas que quedan, aunque esto era totalmente sin poder verlo, son puras personas que pertenecen a grupos que no han sido tradicionalmente excluidos. Son hombres, son blancos, son propietarios, etc. Desde la perspectiva de la no discriminación, el ejemplo sería perfectamente lícito, es decir, evidentemente no habría discriminación. Sin embargo, para la no subordinación, la verdad es que sería muy preocupante y de hecho no estaría acorde con la no subordinación, porque la no subordinación nos obligaría a preguntarnos por qué existen grupos completos que no logran el mínimo establecido para estar en esa orquesta. Es decir, se preguntará si efectivamente hay ciertos grupos que no tienen acceso a instrumentos, que no tienen la posibilidad de dedicarse efectivamente a practicar este instrumento. Se preguntaría incluso si la hora en la que se realiza, la audición
es apropiada para mujeres, si esto queda en un callejón oscuro y hay mujeres a las que les va a dar miedo, porque generalmente existe un mayor miedo, esto está estudiado, a sufrir atentados de naturaleza sexual, etc. Entonces, la no subordinación es una forma contextualizada de igualdad, porque critica en el fondo el falso universalismo de la no discriminación, ¿ya? Porque contextualiza al sujeto de acuerdo a sus pertenencias. De esta forma, los requisitos para la no subordinación son la existencia de un grupo social, es decir, evidentemente una concepción que considera los grupos sociales, y además el estado de subordinación o exclusión en que se encuentren estos sujetos. Esta no subordinación genera obligaciones estatales de terminar con la no subordinación, es decir, aquí no tendríamos que preguntarnos si están permitidas las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas serían parte de la igualdad. Como el Estado, a través de la consagración de estos derechos, quiere terminar con las estructuras de subordinación en que se encuentran ciertos grupos sociales, la igualdad considera necesariamente la existencia de estas acciones. Pero además se realiza un análisis de la sociedad en su conjunto, de las estructuras prácticas y sociales, y en la determinación de que estas efectivamente, las estructuras sociales, no solamente las personas en particular, sino las estructuras sociales oprimen, explotan, excluyen, etc. Y como yo les decía, no ha tenido aceptación en doctrina ni en la jurisprudencia, solo existen algunos atisbos en Estados Unidos, en Argentina y en España, perdón. Pero veamos por qué son tan relevantes los grupos sociales. La verdad es que no hay acuerdo sobre cuál es una definición adecuada de grupos sociales, y el derecho no las ha definido. Sin embargo, siguiendo a Young, podemos decir que se trata de un colectivo de personas que se diferencia al menos de otro grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida. Y a raíz de esto es que los miembros de ese grupo social poseen afinidades específicas debido a sus experiencias similares o similares formas, a sus experiencias o similares formas de vida. Esto quiere decir que poseemos las mujeres más en común con otras mujeres, las personas indígenas poseen más en común con otros indígenas, las personas de la diversidad sexual poseen más en común con otras personas de la diversidad sexual, porque han tenido experiencias y formas similares de vida. También un poco más desde la perspectiva de acercándonos un poco más a la materia, podemos decir que un grupo social es un conjunto de personas cuyo tamaño puede variar considerablemente, las cuales se encuentran ligadas desde la perspectiva de la identidad en su sentido interno, en cuanto sus propios miembros se identifican con él, y en un sentido externo, en razón de que son percibidos por otros como pertenecientes a dicho grupo. Entonces, lo que nos está diciendo esta definición es que las personas que pertenecen a ciertos grupos sociales se identifican más con personas que pertenecen a ese mismo grupo social, pero además las personas que no pertenecen a ese grupo social identifican a ese individuo con un grupo social determinado. Entonces, esto quiere decir que se asocian más entre ellos, ¿ya? Y particularmente que esta pertenencia a los grupos sociales se plasma en la identidad de los individuos. Y eso es lo relevante. Lo que nos dice la no subordinación y lo que nos dice particular, tomando las enseñanzas de la psicología social, es que yo soy una persona que tengo mi individualidad efectivamente, pero esa individualidad no se forma en términos abstractos ni en términos absolutamente separados de la sociedad, sino que se forma también de acuerdo a mis pertenencias a grupos sociales, al grupo al que yo pertenezco y también a lo que creen las personas que debe hacer mi grupo o cómo debe ser ese grupo, lo que creen las personas externas, ¿ya? Y esto es importante decir porque señalábamos que FIS indica que los grupos se encuentran, que los grupos sociales se encuentran ordenados jerárquicamente o divididos en castas, y lo importante es que ese estatus que se le atribuye al grupo social, que probablemente el grupo que goza de mayor estatus social es de hombres blancos, propietarios, en edad fértil, sin discapacidad, no de la diversidad sexual, etcétera, ese estatus
sea alto o sea bajo, es comunicable a los individuos. Es decir, yo también llevo en mi identidad parte de ese estatus o esa jerarquía. Esto es relevante porque así como el estatus es comunicable a los individuos, el estatus de los individuos también puede modificar en algo el estatus del grupo. Por eso yo les digo que puede gustarles o no Michelle Bachelet, pero que ella de alguna manera modificó el estatus de las mujeres en Chile, yo me atrevería a decir que en América Latina también, eso es absolutamente relevante y cierto. Ahora, estos colectivos suelen ser independientes de sus miembros, es decir, los miembros pueden en algunos casos entrar o salir, pero el colectivo va a seguir existiendo y nos ayuda a determinar el endo y el exogrupo, es decir, quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, donde se suelen atribuir características distintas dependiendo si una persona integra el endogrupo, es decir, mi mismo grupo, o el exogrupo, ¿ya? Estos grupos sociales se determinan también en base a una comparación con el otro y decíamos que suelen ordenarse jerárquicamente. Una de las cosas más relevantes de los grupos sociales es que comenzamos a comportarnos en base a esta pertenencia. Esto ha sido considerablemente estudiado y se ha denominado profecía autocumplida. De nosotros, dependiendo de los grupos sociales, se espera que nos comportemos de determinada manera. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se espera que seamos cariñosas, que seamos dulces, etcétera, ¿ya? Y nosotros de acuerdo a eso nos vamos a comportar generalmente. Puede que no tengamos nada de dulce o cariñosa, pero en algún momento eso se va a manifestar. Y no porque necesariamente nos nazca, sino porque, como les decía, esa pertenencia, es decir, el pertenecer al grupo de las mujeres también se plasma en nuestra individualidad. Y esto evidentemente en muchos casos puede afectar la libertad de las personas. Y estos grupos sociales, fíjense, son absolutamente coincidentes con las categorías sospechosas. Entonces nos estamos refiriendo a personas de la diversidad sexual en situación de discapacidad, mujeres, indígenas, afrodescendientes, etc. Ahora que ya vimos los grupos sociales, podemos abordar un poco la subordinación. Fíjense que no hay, porque decíamos que los dos requisitos para que opere la no subordinación es los grupos sociales y que esos grupos sociales se encuentren en un estado de subordinación. Entonces, respecto de este segundo elemento, la verdad es que no hay una definición de subordinación. Sin embargo, se puede asimilar absolutamente a las 5 caras de la opresión planteadas por Iris Marion Young, que consisten en la explotación, en la marginación, en la carencia de poder político, en el imperialismo cultural y en la violencia. Es decir, cuando nosotros estemos frente a la explotación, marginación, carencia de poder político, imperialismo cultural o violencia que se ejerce sobre un grupo, probablemente vamos a poder decir que se trata de un grupo subordinado. Ahora, para ir finalizando y a modo de conclusión, aunque no hay una progresión histórica en cuanto a la igualdad, la verdad, perdón, aunque hay una progresión histórica en relación a estas formas o estas concepciones de igualdad, la verdad es que las concepciones siguen coexistiendo, ¿ya? No es que hoy día hayamos superado la igualdad formal o hayamos superado la igualdad material, sino que la encontramos en distintas partes, ¿ya? Y particularmente la no subordinación parece sí más bien una noción un tanto superadora de la igualdad formal que requiere, como decíamos, la consideración a los grupos sociales y yo creo que lo más relevante es que posee un enorme potencial libertario, precisamente porque pese a tratarse de la igualdad tiene muchísima relación con la libertad, donde nos dice que lo que nos oprime, lo que nos subordina son las jerarquías de los grupos sociales y eso evidentemente eliminándose la jerarquía podría hacernos en últimos términos no solamente más iguales, sino más libres. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Esparza, por su presentación, por esta clase.
Ahora vamos a tener una ronda de preguntas. Los minutos que nos quedan, para eso hemos ya habilitado el chat, para que puedan enviar y escribir sus preguntas, en lo posible también que nos mencionen desde qué parte del mundo también la envían. Hay ya también preguntas que también pueden hacer para las personas que están viendo en YouTube, ya que hemos retransmitido también aquí por esta plataforma la clase de hoy, por los problemas que tuvimos en el Zoom. Y voy a pasar a leer entonces la primera pregunta que nos llega, que es precisamente de YouTube, ¿no? Pregunta Victoria Natividad Solís Peña. ¿Qué implicancias y categorías de análisis tenemos que considerar para analizar la desigualdad en América Latina, en la que se suelen articular subordinaciones de género, raza, clase, etcétera? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la situación de América Latina es tan compleja que en ella debemos analizar particularmente todas las concepciones de igualdad. Esto es tan relevante porque en algunos momentos nos encontramos con afectaciones que parecen ser absolutamente primarias y primitivas de la igualdad formal, que como decíamos está consagrada desde 1700, y la verdad es que también nos encontramos con subordinaciones muy profundas que tienen que ver principalmente con algunos aspectos de pobreza y con el trato que se les da a los pueblos indígenas, creo yo. No solamente de género, sino también a los pueblos indígenas. Entonces yo creo que todas estas concepciones vistas como categorías de análisis nos pueden servir para enfocar el tema en América Latina. Ahora bien, yo soy una convencida de que efectivamente la no subordinación es una noción superadora. Entonces me da la impresión que la no subordinación es la que, si tuviéramos que elegir una, particularmente a mí me parece que la no subordinación es la que se muestra más proclive a poder entender estos fenómenos de desigualdad estructural, ya donde no solamente estas discriminaciones pueden tener a una no solamente pueden tener a una persona particularmente de causante de esta discriminación, sino en general a estructuras de poder, sociedades completas, el Estado, entre otras. Entonces yo creo que la noción, que todas nos sirven absolutamente porque hay distintos fenómenos en distintos niveles, pero sí me parece que la no subordinación es más comprensiva. Perfecto. Hay otra pregunta también en el chat. Perdón, en el chat. Recordamos también que pueden pedir la palabra con la función levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan hacer llegar su pregunta a la profesora Esparza. Otra pregunta del chat desde Sebastián Cepeda, quien dice: buenas tardes, profesora, muchas gracias por su exposición. Quisiera preguntarle cómo podría configurarse desde el plano constitucional una perspectiva de la igualdad como no subordinación. ¿Será de utilidad atender a las categorías sospechosas, complementarlas, perdón? Categorizar deberes estatales? Gracias de antemano y saludos desde Santiago, Chile. Bueno, es súper interesante y contextualizada la pregunta. La verdad es que yo creo que la igualdad como no subordinación sería un tremendo avance de poder consagrarlo en la Constitución. Yo consagraría primero una cláusula de o no discriminación o no subordinación, pero más relevante que eso, evidentemente van a ser las discusiones dentro de la convención, pero creo que lo más relevante, más allá de que a mí me gustaría que fuese la no subordinación, creo que es consagrar un concepto de discriminación que incluya a las categorías sospechosas consideradas como grupos sociales desaventajados. Yo creo que nuestra constitución, al tener solamente una cláusula de igualdad formal y además de eso, a que se haya interpretado esta cláusula como discriminación arbitraria, que es una cosa curiosa, por decirlo menos, que es una cosa curiosa, la verdad es que yo creo que se ha hecho más daño que favor, porque de alguna manera se pone al mismo nivel situaciones o conductas
que en último término en algunos casos tienen que ver con desidia, por ejemplo, que no se haya argumentado apropiadamente, que no haya una justificación detrás, con atentados en último término, contra la dignidad humana, donde yo puedo cometer un acto por odio hacia determinado grupo social. Entonces yo creo que en la medida que se consagre una definición, aunque no sea de no subordinación, pero de ahí se puede partir, que considere esencial para definir la no discriminación, la existencia de estos grupos sociales, yo creo que ese es el mejor inicio. Perfecto, tenemos también otra pregunta más, dos preguntas más, vamos a seguir de a una. La siguiente es de Andrés Canelón. Doctora, buenas tardes, saludos desde Caracas, Venezuela. Quisiera saber en el caso específico de los pueblos indígenas, ¿cuál pudiese ser un buen ejemplo de conciliación y no subordinación de los pueblos originarios en la política? Gracias, dice Andrés Canelón. Gracias, Andrés. Bueno, la verdad es que aunque la no subordinación, por ejemplo, no es exactamente lo mismo que, por ejemplo, el multiculturalismo, y eso, la verdad, y no tiene que ver necesariamente con la composición de los órganos del Estado. Yo creo que sería bien interesante el hecho de la participación de los pueblos indígenas en organismos de toma de poder. Y esto no solamente porque efectivamente se ha demostrado que las personas que pertenecen a ciertos grupos sociales defienden o tienden a defender de mejor manera los intereses de ese grupo social en específico, sino particularmente porque eso podría modificar el estatus del grupo. Poco a poco, ¿se acuerdan que yo les decía que se podía ir modificando el estatus del grupo? Efectivamente, en la medida que haya más personas que se encuentran en espacios de toma de decisión, esto puede poco a poco ir mejorando el estatus del grupo, y de esa manera podemos ir cambiando y mejorando la situación de subordinación en la que se encuentran los pueblos indígenas. Hay muchísimas más fórmulas, pero como la pregunta ha ido enfocada en la política, yo creo que es relevante. Perfecto. Gracias a todas las personas que han enviado sus comentarios también y que nos envían sus preguntas. La siguiente es de Vicente Sánchez Angulo. Muchas gracias, profesora Esparza. Tremenda clase. A propósito de la igualdad como no subordinación, me sumo a las palabras de Sebastián. ¿En qué sentido se puede avanzar en ella a través del proceso constituyente? ¿Será aconsejable poner el ojo en la parte orgánica de la Constitución? Aquí contextualizamos un poco para quienes se vienen sumando hace poco o no estén enterados que el domingo de la semana pasada comenzó a funcionar ya la Convención Constitucional en Chile, y por eso hay también muchas preguntas sobre el proceso constituyente. Profesora. A ver, ¿en qué sentido se puede avanzar en ella a través del proceso constituyente? Vicente, bueno, yo creo que hay varias fórmulas. En primer lugar, yo estoy convencida de que efectivamente la consagración de los derechos fundamentales es súper necesaria, y desde esta perspectiva, pero no hay que olvidar en ningún caso que, como dice Roberto Gargarella, la sala de máquinas es la parte orgánica de la Constitución, es decir, cómo se distribuye el poder. Y si nosotros queremos efectivamente generar cambios en la forma de Estado, pero no en un sentido técnico, sino en cómo es el Estado, creo que eso es más apropiado. En cómo es el Estado, necesariamente tenemos que entrar a esa sala de máquinas. Y en la parte orgánica eso puede manifestarse precisamente porque nosotros vemos que muchas veces la composición de los órganos constitucionales, la verdad es que consagra o de alguna manera cristaliza, diría yo, en algunos casos ciertas subordinaciones, en el sentido de que ahí no hay representación de grupos subordinados, o hay muy poca. Entonces es cosa de ver la composición del Tribunal Constitucional. No estoy hablando de la forma en que se compone, sino particularmente que hay muy pocas mujeres, por ejemplo, personas de pueblos indígenas no hay. Entonces yo creo que es absolutamente necesario también mirar la parte orgánica de la Constitución, ver cómo se va a distribuir el poder. Perfecto. Nos llega una pregunta más de Gustavo Javier Tumiri. Muy buenas noches, profesora. Saludos desde Bolivia. Respecto al tema de igualdad en el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas, ¿cómo se manejaría en esto desde la perspectiva constitucional de Chile? ¿Sería necesario la creación de una jurisdicción indígena con la reforma constitucional como en Bolivia? Gracias, Gustavo, por tu pregunta.
Gracias, Gustavo. La verdad es que la no subordinación es una teoría que se crea para una realidad que es relativamente distinta a la que nosotros nos encontramos en Latinoamérica, particularmente la de los afrodescendientes, que comparte la subordinación, pero las causas son distintas y el contexto también es diferente. Ahora, la no subordinación es general no va a decir exactamente si hay que crear una jurisdicción indígena, pero lo que habría que preguntarse cada vez que uno va a analizar una medida de acción positiva o cada vez que uno va a analizar inclusive alguna reforma en el Estado es si efectivamente eso contribuye o no a eliminar la subordinación, es decir, esto contribuye a eliminar que existan grupos que se encuentran en una categoría en una categoría más privilegiada que otros, y desde esa perspectiva, si nosotros consideramos que la jurisdicción indígena puede colaborar con ese proceso, la verdad es que sería una medida muy apropiada desde la perspectiva de la no subordinación. Desde la perspectiva de la igualdad formal, sería muy difícil fundarla, ¿ya? Se podría hacer, pero la verdad es que habría que seguir varias posiciones minoritarias al respecto. Perfecto, vamos a dar la posibilidad para que alguien en estos últimos minutos quiera pedir la palabra y hacer su pregunta con el micrófono abierto. Si no, pasamos directamente a las reflexiones finales de la profesora Esparza. No veo manos solicitadas, así que vamos a terminar esta ronda de preguntas y vamos a bueno, muchas gracias a las personas que agradecen también la clase, Sergio Platonov, Enrique Mesa, Giovanna Centoncio, Cecilia Figueroa también, y a todos quienes enviaron sus preguntas y sus comentarios tanto en la sesión de Zoom como también el chat en YouTube. Profesora, siempre nosotros terminamos nuestras clases con una reflexión final de las profesoras y profesores que dan sus clases. También permitimos que ese espacio también pueda ser de alguna reflexión que no, o algo de quizá que se le haya quedado en el contenido durante la clase. Sí, bueno, en realidad lo que me gustaría de alguna manera relevar es que recuerden que la distinción entre el ser y el deber ser de igualdad y derecho a la igualdad, es decir, que son conceptos distintos que pertenecen a planos de la lógica que son diferentes. Y también me gustaría decir que no existe, recordar que no existe una clase, solo una clase de igualdad, y que es necesario que nosotros de alguna manera nos cuestionemos cuando estamos hablando con alguna otra persona o cuando estamos en general debatiendo, cuando estamos exponiendo, que nosotros nos cuestionemos a qué clase de igualdad estamos haciendo alusión. Y con eso recién podemos tener una conversación más profunda. Ahora bien, creo que es necesario también y creo que es conveniente que cuando vean algo sobre no subordinación pongan atención, porque me parece, desde mi perspectiva, que es una noción muy superadora y que puede contribuir muchísimo a los problemas que nosotros tenemos en América Latina. Así que yo creo que hay que ponerle ojo a esa concepción o a esa noción de igualdad. Perfecto, quedamos con esa tarea entonces, todas y todos, de ponerle ojo ahí a la noción de no subordinación. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Profesora Esparza, queremos agradecerle su tiempo, su disposición también por un viernes a esta hora de la tarde por esta clase. Y será hasta la próxima con el curso que será mañana. En la mañana, la segunda clase de este módulo que será impartida por la profesora Carmen Cecilia Martínez. Mañana a las 11:30 de la mañana, hora de Chile, GMT-4, ahí ustedes pueden hacer el cálculo según el lugar del mundo en el que se encuentren. Muchas gracias a todas y a todos. Profesora Esparza nuevamente, a usted también, y será hasta mañana. Chao, chao.